Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su santo nombre, porque se acercó a nuestra cama esta mañana, nos abrazó, nos besó y nos regala este precioso día para que hagamos las cosas mejor de como la hemos estado haciendo. ¿Qué vimos ayer? Fíjese que estuvimos viendo que las profecías escritas en el Antiguo Testamento se hubiesen podido cumplir si los líderes hubieran aceptado, hubieran recibido el mensaje que Juan traía, pero no lo recibieron, fíjese. Al contrario, mataron al profeta, fíjese, y lo hirieron violentamente. Fíjese. Jesús se lamentó, porque tampoco a él lo quisieron oír, tampoco a Jesús. En Mateo 23:37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Vuestra casa os es dejada desierta. No quisieron recibir el mensaje, ni de Juan, ni de Jesús. No quisieron reconocer al Mesías. Hasta la fecha no lo quisieron reconocer. Y tampoco reconocieron a Juan, ni recibieron el mensaje. Por eso Jesús en el verso 14 dijo: si queréis recibirlo, este es aquel Elías que había de venir. También estuvimos hablando sobre la violencia que ha sufrido el reino del Señor. Fíjese, porque se han opuesto a que el reino de los cielos sea establecido aquí en la tierra. Fíjese. ¿Y por qué será? ¿Por qué habrá sufrido violencia? ¿Por qué dice así la palabra de Dios? Fíjese, ¿por qué habrá sufrido violencia? Porque no hemos obedecido la voluntad de Dios. Fíjese, ninguno ha querido obedecer. Jesús vino a enseñarnos cómo caminar con la palabra de Dios. A eso vino el Señor, fíjese. Nos enseñó a orar. Nos dijo cómo hacer para hablarle al Señor, fíjese. Y dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y dice: vénganos tu reino y hágase tu voluntad, que se haga su voluntad, aquí en la tierra como en el cielo, dijo él. Pero no, es una guerra, es una contrariedad no querer hacer la voluntad de Dios. Y nuestra esperanza es que Él venga a reinar, que Él esté aquí entre nosotros. También Él dijo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y arrepentirse, en hebreo la palabra es teshuvah, y quiere decir regresen. ¿Regresen a dónde? A las sendas antiguas, dice Jeremías. Párense en los caminos y pregunten por las sendas antiguas y regresen, dice. Y después dice Jeremías: pero no quisieron. O sea, es una oposición. No quisieron en aquel tiempo y tampoco en este tiempo. El 20 dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido. Fíjese, ponga atención, dice que en esas se habían hecho muchos milagros, pero dice que no se arrepintieron, fíjese. Y aquí hay un principio que debemos nosotros ponerle atención, porque los milagros no producen arrepentimiento. Fíjese,
Los milagros no hacen que la gente regrese al Señor. Y si no, recordemos a Israel en el desierto. Israel vio los milagros más grandes que pueda pedir alguien. Ellos vieron abrirse el mar, vieron cosas maravillosas, fíjese. Ellos estaban viviendo en Egipto, fíjese, en ese tiempo. Ellos eran esclavos, trabajaban los 7 días de la semana desde que el sol se ponía desde que el sol salía hasta que se ponía. No tenían derecho a nada. Y el Señor juzgó a Egipto y le mandó 10 plagas terribles. Esas 10 plagas destruyeron completamente Egipto. En Egipto estaba Israel, pero dice que ni una plaga tocó a Israel de esas 10 plagas, fíjese. Y solo salieron de Egipto y empezaron a pecar. Empezaron a quejarse, a murmurar, fíjese. Y de estas que estamos viendo que Jesús está hablando, es lo mismo, fíjense. Fueron malagradecidos igual que el pueblo de Israel. Aunque el Señor hizo grandes maravillas con ellos, no se arrepintieron de su forma mala de vivir, fíjese. No se arrepintieron. El verso 21 dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, bien que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Mire cómo les está hablando. Y el 23 dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, dice, serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Fíjese. Y aquí dice que Capernaum fue elevada hacia el cielo. ¿Por qué? Porque ahí vivió el Señor Jesús. Ahí estuvo viviendo. Por eso dice levantada hasta el cielo. Y fíjese que hasta la fecha, esas ciudades son ruinas. Yo fui a esos lugares y todo está en ruinas. El lugar es precioso, está cerca a la orilla del mar, pero está en ruinas el lugar. No ha sido edificado, dice, no se ha levantado ese lugar. El 24 dice, por tanto os digo que en el día del juicio, el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y el 25 dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Mire cómo dice que el Señor escondió de los sabios y de los entendidos todas estas cosas y se las reveló a los niños, dice, fíjese. ¿Por qué dirá así el Señor? Porque se las reveló a pescadores. A ellos se los reveló. Gente sencilla, fíjese, que no tenía estudio. Cuando Jesús les preguntó, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Qué le contestó Pedro? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Eso le contestó. Gente sencilla, mire, sin estudio. Y por eso era que los líderes de Israel se sorprendían al oírlos hablar, porque sabían que era gente del vulgo, pescadores, fíjese, que no tenían formación académica, no tenían un título teológico, pero sin embargo hablaban en una forma, con una sabiduría que solamente podía venir de arriba.
del cielo, fíjese. Y los líderes decían, ¿cómo estos hombres que no saben nada hablan de esta manera? Tienen tanta sabiduría. Ellos no entendían el porqué, fíjese. Pero se daban cuenta que su maestro era Jesús, que Él era el que los enseñaba. Por eso Jesús dijo, te alabo, Padre, porque escondiste de los sabios y los entendidos esto. Y fíjese que Pablo, hablando de esto mismo, en 1 Corintios 1:21 dice, pues ya que la sabiduría de Dios el mundo no conoció, no agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Porque como dice la palabra, que el hombre natural no entiende y no percibe las cosas del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Y ellos no tenían eso. Aquí nos damos cuenta lo difícil que es hablarle a la gente intelectual, a la gente que lleva horas de estudio, muy preparada. Entonces no se le puede hablar a ellos porque ellos lo saben todo. A ellos usted no les puede enseñar nada, dice. Entonces, porque ellos dirán, ¿qué me van a enseñar estos a mí? Si yo, mire, muchas cosas que yo he oído que me dicen, yo la Biblia la he leído 1000 veces, pero eso es mentira. Fíjese, es mentira, porque nosotros sabemos y conocemos que el que abre este libro, que es precioso, es nuestro manual de vida, ya no lo puede soltar, porque este libro tiene vida. Fíjese, todo lo que está escrito ahí, fíjese, es revelación de Dios, tiene vida. Entonces alguien que habla así, usted sabe que no ha leído la Biblia, ni tan sola una vez, fíjese. La enseñanza de este libro es única, es la fuente, fíjese, es la fuente. ¿Sabe qué? Es un mar, para que nos hagamos una idea, es un mar de información. Y nosotros lo único que hemos captado son gotitas, apenas. Fíjese, son gotitas y nos maravillamos cuando son reveladas hacia nosotros, fíjese. Entonces, solamente Dios nos puede revelar, fíjese, su palabra. Cuando somos humildes y cuando somos sencillos para aprender. Entonces, se nos revelan todas estas cosas, fíjese. Entonces, lo hizo así el Señor para que nadie pueda jactarse de ella. Él conoce estas cosas. Y no es así, mis hermanos. No es porque seamos muy inteligentes. Fíjese cómo dice Romanos 9:16. Dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, dice, que tiene misericordia. Fíjese, lo conocimos nosotros por pura gracia. Por gracia nos atrajo Él hacia Él. El 26 sigue diciendo el Señor, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino a quien solamente el Hijo conoce al Padre, a quien el Hijo lo quiera revelar. En otras palabras, no depende de nosotros, ni de cuán inteligente somos.
depende de Dios, que tiene misericordia para revelarnos a nosotros su palabra. Mire los versos tan preciosos con los que va a terminar este capítulo. Fíjese, son unos versos que nos llenan el corazón de esperanza, nos traen alegría a nosotros, fíjese, porque a veces, si somos sinceros, estamos cansados del camino, nos cansamos. Fíjese. Y mire las palabras con las que cierra el verso 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad, mire cómo dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Comencemos por decir qué es el yugo. El yugo es una pieza de madera que se le ponen a dos bueyes, ¿verdad? De aquí, del cuello. Y son dos. Y siempre ponen un buey viejo, experimentado en el trabajo, con un buey joven, para que el viejo le instruya, le enseñe cómo arar la tierra. Fíjense. ¿Y para qué se ara la tierra? Para sembrar una semilla y que dé fruto. Ese es el propósito, fíjese. Ya dijimos que yugo es un hebraísmo, una enseñanza, una forma que usaban los rabinos para decir, lleven mi enseñanza. Esa era. Por eso Jesús está usando ese hebraísmo. Él dice, lleven mi yugo, tomen mi yugo. Dice, se lo leo, porque dice, llevad mi yugo sobre vosotros, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestras almas. Fíjese. Entonces, Jesús nos invita a que llevemos su yugo, a que llevemos su enseñanza, que sea Él, hermanos, el que nos enseñe, porque verdaderamente su yugo es fácil y ligera su carga, porque el yugo de los hombres es pesado. Ese yugo es pesado, fíjese. Él nos puede llevar a nosotros, Él nos puede enseñar, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Él encontramos nosotros la verdad. Entonces, Él nos puede enseñar, porque el yugo de los hombres está tan cargado que es imposible llevarlos. Fíjese cómo dice Mateo 23:3, y con eso lo dejo, que el tiempo ya me ganó. Así que todo lo que ellos os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Dice. Así que es mejor que sea Él el que nos guíe, porque su carga dice que es ligera y nos enseña de corazón, nos enseña con amor. Y así es muy fácil aprender cuando la enseñanza viene de alguien que tiene un corazón lleno de amor. Pero aquí lo dejamos y le vamos a dar gracias a Dios por las peticiones que nos ha contestado, y las que están pendientes. Le ruego que se una aquí conmigo y que me ayude a orar para que el Señor nos escuche. Gracias te damos, Señor. Te agradecemos que nos hables verso a verso
Y gracias por darnos la instrucción de tu palabra, que nos ayuda a vivir en libertad. Nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades del pueblo. Y estamos orando por Israel, tu pueblo amado, para que pongas guardas alrededor de sus muros. Pero también te rogamos que les quites el velo para que ellos también puedan decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí te presentamos las peticiones. Yo oro por mi Guatemala, Señor, para que seas tú que levantes hombres valientes, rectos, honrados, que puedan gobernar este pueblo, Padre bendito. También te estamos rogando por el hermano Felipe, para que seas tú quien lo toque y le sane su espalda. Oramos por Lian, que está con depresión. Ayúdala, Señor, sácala de ese lugar. Y también te rogamos por Antonio Caro, Señor, para que seas tú quien le haga justicia. Y este 28 de enero estés tú con él ayudándole, Señor, para que él vea el gran amor de tus domingos, Señor. Ayúdalos, tócalos, sánalos. Ellos son siervos tuyos, Padre. También oramos para que seas con Norma. Ya lo hiciste una vez, Señor. Hazlo de nuevo. Te rogamos que la ayudes para que todo le salga bien. Por el hermano Ernesto, para que tú pongas tus manos y lo sanes. Y también seguimos orando por Federico Figueroa, Señor, para que tú sigas caminando con él. Te pedimos por Nicolás Velázquez, ese niño de 4 años diagnosticado con diabetes. En ti confiamos, Señor. Él necesita un toque tuyo. Pon tus manos, Señor. Por Dylan Morales. Ayúdalo, Padre. Revélate a su familia. Ayúdalo. Por Iván y Avellán, seguimos orando con fe. Por sanidad para toda su familia. Por Amparo Ortega, por su salud. Tócala, mi Señor. Y te pido que veas con misericordia a estas personas que están sufriendo de cáncer. Toca a Lorena Escobedo, Señor. Apiádate de ella. Por David Zarco, que tiene unos dolores terribles, Señor. Tócalo, Señor. Sánalo. Por Luis Miguel García. Sánalo, Padre. También hay niños pequeños en esa casa. Apiádate de ellos. Por René Ramos, que tiene cáncer de páncreas. Sánalo, Señor. Pero antes háblale a su corazón para que te reconozca como su Salvador. Por Bianca, de 35 años, con 2 niños pequeños. Ayúdala, mi Señor. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón. Ponemos a nuestra querida hermana Chepita para que seas tú quien toque su corazón y la sane. A nuestros queridos hermanos Molina, que son siervos tuyos y todo lo hacen con alegría de corazón. Manda ángeles a su casa, mi Señor. Por el hermano Jorge, para que tú estés con él todos los días. Sánalo, Señor. Y a la hermana Margarita, dale la paz que necesita su corazón. Por el grupo de jovencitas de Honduras que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, Señor, atráelos a ti. Llámalos por nombre. Ellos son el futuro de la iglesia. Y te pido a esas personas que quieren salir adelante con trabajo, ayúdalas, Señor, prospéralos. Y te pongo a mis hermanas, a la Clarita, Señor. Ella necesita un milagro en sus riñones. Dale riñones nuevos, Padre. Por la Raquelita, destápale las arterias. Por la Carol, Señor. Llena esas casas de tus ángeles. Que las cuiden, Señor, y las protejan. Por Audrey, para que tú las sanes de toda enfermedad. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado, mi Señor. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, que la cuiden, que la defiendan, pero que le recuerden lo que aprendió de niña, Señor, para que no se desvíe. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí y puedan oír la voz de tu llamado y corran a tu encuentro para que puedan cenar contigo. Y sé tú preparando a Pablo, Señor. Instrúyelo tú, mi Señor, para que te sirva en tu ministerio. Y por Aarón, enséñale por las noches y aconsejalo. Tú estableciste la familia, Señor, bendícelos. Y por la audiencia de Guatemala, por toda Centroamérica y Suramérica, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Jesús, para que sea Él quien le enseñe y lo guíe,
y pueda heredar así la vida eterna, porque todo lo hemos pedido en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Les deseo una noche preciosa, llena de paz, en compañía de toda la familia. Así que nos vamos a volver a ver hasta el jueves, porque mañana yo sé que tienen descanso y todo el mundo se levanta tarde. Así que si Dios lo permite, el jueves a esta hora nos vamos a estar abrazando con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga.